para abajo, no más, por favor, los que gusten pasar con mi esposa para su estudio dominical, de 10 años para abajo, no más, hermanos, porque manejar niños ya es difícil y manejarlos de varias edades es más difícil todavía. Entonces estamos orando, hermanos, créanme que sí estamos orando que Dios levante maestros para la escuela dominical, para los jóvenes y para los niños más grandecitos, los adolescentes, podamos vivir bien las clases para que tanto los niños como los jóvenes y adolescentes puedan tener enseñanzas propias para su edad. Gracias, hermanos, Dios les bendiga, pueden pasar a sus lugares. Y los que ya estamos en nuestros lugares, vamos a Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan. Capítulo 2, versículos 7 al 17. Quiero decirles, hermanos, que para los que no están enterados, esta semana próxima, estos días, pues ya de mañana en adelante, estamos por llevar una solicitud de apoyo a nuestro distrito para que la idea, hermanos, es que podamos tener un apoyo para levantar las láminas y poner nuevas. Este viernes pasado, no sé cuántos de los que vinieron se fijaron que en esa parte de ahí no hay gotera, es chorro. Son 3 chorros los que caen de agua aquí. Entonces la idea es pues, levantar todas las láminas y volver a techar otra vez con lámina nueva para, esperamos ya con eso poder corregir el problema de las goteras, pero obviamente es una inversión fuerte y vamos a meter una solicitud, hermanos, que tenemos ya por ahí en casa para nada más rellenar la pluma. Vamos a tratar, hermanos, de que si Dios así lo decide, podamos techar nuestro templo con lámina nueva y podamos corregir ese problema. Amén. Entonces les invitamos, hermanos, para que podamos estar orando por esta necesidad, por este proyecto. También, hermanos, no he tenido oportunidad, pero en esta semana quiero hablar con el hermano Ulises para ver si podemos terminar de poner el bloque que nos falta, que tenemos ahí, ponerlo ahí arriba y podamos pues, seguir trabajando, ¿amén? Seguir trabajando y que podamos seguir viendo la gloria de Dios en este lugar. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Vale. Para el proyecto ese, para poner el bloque, pues hay que separar la obra porque si pones la lámina, pues se va a pintar. Es cierto. Ahí ya. Bueno, pues entonces nos enteramos, ponemos stand-by ahí, porque si nos surge la lámina, ¿verdad? Si no, ahora vamos a estar en lugar de púlpito, vamos a necesitar el arca de Noé aquí. Entonces, sí necesitamos, hermanos, la lámina. Entonces vamos a enfocarnos en eso y si Dios lo permite, ponemos la lámina y si no, pues seguimos con eso y a ver cómo le hacemos con la gotera, ¿verdad? Ok, vamos a la Biblia, hermanos, Primera de Juan, capítulo 2, del 7 al 17. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: no os escribo, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos acercamos delante de ti para suplicarte que tu Espíritu Santo descienda sobre este lugar, que seamos llenos de tu presencia y que abras el entendimiento a cada uno de nosotros. Ábrenos las Escrituras, Señor, y habla en nuestro corazón. Te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de empezar, hermanos, bueno, yo creo que después del mensaje me recuerdan, nuestros hermanos van a salir de vacaciones, hermanos. Dios les concedió pagar un viaje en aviones y en abonos. No sé si hay en aviones o no, pero pagaron en abonos. Entonces vamos a estar orando por nuestros hermanos, que Dios los lleve, pero que también los traiga, ¿eh? Y que los traiga con bien y con gozo y con alegría y con recuerdos para todos. No, no es cierto, pero que Dios los traiga con bien. Vamos a estar orando por ellos al final. Amén. Qué bueno, hermanos, que Dios es fiel, es bueno y a veces nos permite darnos esos viajecitos que a veces hacen falta para descansar. Muy bien, hermanos, pues entrando en materia, hermanos, mucho, pero mucho se ha hablado a lo largo de la historia del hombre acerca de la batalla cósmica entre el bien y el mal. En todas las culturas se maneja esta batalla cósmica de diferentes maneras, quizá, ¿verdad? Incluso algunos sin saberlo traen ahí el yin y el yang y no sé qué tantos otros cosas que hablan acerca del bien y del mal. Todos hemos escuchado hablar acerca de aquel querubín, aquel ángel guardián que la Biblia llama querubín protector, que se llenó de orgullo, se envaneció y pensó que podía llevar a cabo un golpe de estado en los cielos y ocupar el lugar de Dios en los cielos. La Biblia nos dice que, no con mucho detalle, pero la Biblia nos dice que Satanás fue expulsado del cielo y que arrastró con él a la tercera parte de los ángeles de Dios. Es decir, logró engañar, logró manipular, no sé de qué manera, a los ángeles de Dios, y logró traer con él a la tercera parte de los ángeles del cielo. Así que Satanás fue echado del cielo junto con aquellos que lo siguieron en su rebelión contra Dios. Fueron expulsados y vinieron a dar a la tierra. Un buen día dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entre otras teorías, una de las que apuntan hacia por qué Satanás odia al ser humano es esto: que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él, de Dios. Algo que Satanás quería, pero no le fue dado. Algo que Satanás anhelaba, deseaba, pero no le fue entregado a él. Y Satanás quería ser igual a Dios, no pudo. Y Dios dice: hagamos al hombre no igual, pero sí a nuestra semejanza. No igual, pero sí a nuestra imagen. No igual, pero vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego Dios dice al hombre: enseñoréate sobre la tierra, gobierna sobre los animales, sobre la creación, sobre el campo, gobierna. Satanás quería autoridad y no le fue dada por Dios. Nosotros, amado hermano, fuimos hechos a imagen de Dios y Satanás odia a Dios. Fuimos hechos con todo el amor de Dios y Satanás odia a Dios. De tal manera que al no poder contra Dios, él decide atacar aquello que Dios había hecho a su imagen con tanto amor y a lo que le había dado la autoridad sobre la tierra. Satanás se convirtió entonces en nuestro enemigo, hermanos. Y al estar él enfrascado en su batalla contra Dios, nos tomó a nosotros como blanco. Porque sabe que al atacarnos a nosotros, a Dios le duele cuando nosotros pecamos. A Dios le duele cuando un alma se va al infierno, pero su justicia no puede hacer, en su justicia no puede evitar que esa alma vaya al infierno cuando esa alma ha rechazado el perdón, la misericordia y la gracia de Dios. Dios envió a Jesús por nosotros. Dios envió a Jesús para que nosotros fuéramos salvados del castigo por nuestros pecados, pero depende de nosotros aceptar o rechazar el perdón de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. La Biblia nos dice, hermanos, que Jesús venció al diablo en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos.
Él pagó el precio que usted y yo no podíamos haber pagado jamás. Él se entregó a lo sumo, hasta la última gota de su sangre fue derramada por nuestros pecados. Y con eso Él venció a Satanás. Cuando Él fue a la tumba, Él no se quedó en la tumba, Él resucitó de entre los muertos. La muerte no lo pudo retener, porque mayor era Él, y mayor es Él, por siempre. El asunto, hermanos, es que hoy nosotros tenemos que tomar nuestro lugar. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no junta, o sea, yo no puedo tomar un lugar intermedio. De repente, ¿verdad?, hay situaciones en frente de nosotros en las que decimos: no, yo ahí no me meto. Yo ahí no me meto. ¿Por qué? Porque el que mete más, saca más. En estos días pasados, fui al seguro, creo que también iba a ser Chileunita, no me acuerdo de qué. Y cuando iba cruzando la Independencia y Canal, regularmente estaciono mi carro ahí en los puentes, porque es donde regularmente encuentro lugar para estacionarme. Y cuando iba cruzando la Independencia, de repente una persona con facha de adicto, de gente de la calle, traía una piedrota en la mano y la tiró. Y yo dije, pues le quería pegar al poste, porque la tiró así con todas sus fuerzas y cayó como de aquí. Pero no, resulta que se andaban agarrando a pedradas entre él y otro muchacho, entre los carros, agarrados a pedradas. Yo lo que hice fue agarrar mi teléfono, marcar al 911 y hacer un reporte, ¿no? Imagínense que le peguen a un niño, que le peguen a una persona que vaya cruzando, o a un vehículo, pues con que pagan un vidrio, ¿verdad? Y yo le hablé a la patrulla, y ya llegó la patrulla, ya no sé si los atraparon o no supe. Pero hay situaciones, hermanos, en las que no podemos nosotros quedarnos al margen. ¿Sí me explico? ¿Saben por qué hay tanta violencia en las escuelas? Porque todo el mundo se hace a un lado. Algunos hasta les aplauden, ¿verdad? Y dale, y le pegas y no sé qué más. Pero nos hacemos a un lado para que a nosotros no nos vaya a tocar. El problema, hermano, es que en la batalla espiritual o estás con Cristo o estás en contra de Cristo. En la batalla espiritual, si tú te metes con Dios, si tú te haces al lado de Dios, Satanás te va a atacar a ti y va a atacar a tu familia. Pero si no te haces al lado de Dios, también Satanás te va a atacar a ti y a tu familia. Porque tú tienes que tomar tu lugar. Porque tú tienes que tomar tu puesto en las trincheras espirituales. No podemos nosotros dejar que el enemigo gane ventaja sobre nuestras vidas por el simple hecho de que nos da temor que si nosotros empezamos a buscar a Dios, el diablo se enoje contra nosotros. Ya está enojado, ya está en contra, ya nos odia, ya quiere nuestro mal. Y no podemos permitirle que haga con nosotros o con nuestros hijos lo que él quiera hacer. Tenemos que tomar nuestro lugar. El tema de este mensaje, hermanos, es la victoria sobre el maligno. La palabra del Señor nos dice ahí en Juan: os he escrito a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Qué importante es, amado hermano, que usted y yo tomemos nuestro lugar, como dicen por ahí, ¿verdad?, nos amarremos bien el cinto, nos bajemos bien los pantalones, como luego dicen, y tomemos nuestro lugar donde tenemos que tomarlo. Nuestros hijos, o los nietos, o la familia, nuestro matrimonio, depende de que usted y yo, hermano, pongamos manos a la obra y empecemos a luchar. Repito el tema, la victoria sobre el enemigo. Pasar o pensar en una batalla contra seres que nos odian a muerte, que no podemos ver, pero que sin duda están ahí, a veces puede causar un cierto temor. Sin embargo, podemos luchar y debemos luchar hasta alcanzar la victoria sobre el maligno. Y quiero que veamos entonces la manera o algunas maneras en las que los creyentes podemos alcanzar la victoria sobre el maligno. Y primero que nada, dice la palabra en el versículo 9 al 11: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano
está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Lo primero que debemos que hacer para alcanzar la victoria sobre el maligno es procurar la unidad del cuerpo de Cristo. Esto, amado hermano, a veces se ha convertido en una verdadera lucha. Esta mañana hablábamos en la escuela dominical de lo difícil que es a veces mantener la unidad entre nosotros. Hay roces, hay diferencias. A veces, hermanos, venimos personas de diferentes contextos familiares. Hay situaciones que a lo mejor para mí son sumamente ofensivas y para usted a lo mejor no. Así como hay cosas que de repente usted escucha algo que le causa gracia y se ríe, y de repente ve a otro con la cara toda chueca porque no le hizo la menor gracia. Así somos, tenemos un carácter diferente, cada uno de nosotros. A algunos les gusta el pay de queso, a algunos otros les gusta el pay de limón, a mí me gusta el de aguacate. Pero eso, amado hermano, nos hace una diversidad dentro de la misma iglesia, que a veces nosotros podemos decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, hermanos? Nuestro carácter. Estoy hablando del carácter. Sus gustos en cuanto a la comida vienen a ser secundarios. Estoy hablando de las diferencias, de lo diferentes que somos. A veces, amado hermano, podemos ver y sentir que no sé, que alguien no piensa igual que nosotros, y eso es normal. Nada más imagínense cuántos somos ahorita. Tenemos buena asistencia, gracias a Dios, pero yo les aseguro que a algunos les gustan los frijoles charros y a otros les gustan los frijoles cholos. A algunos les gustan las tostadas, a otros no. A quién le gustan las tortillas cuando se le pasan en el comal y quedan duritas. A mí no. 2, 3. A mí no, a mí me gustan blanditas. Sobre todo si son de harina. Con chile colorado y arroz. Tenemos gustos diferentes porque pensamos diferente, y a veces hay situaciones, hermanos, por esas diferencias hay roces entre nosotros, y cuando el Espíritu Santo no está entre nosotros y no hay amor entre nosotros, esos roces terminan por hacer fricción y por doblar o por fracturar nuestra iglesia. ¿Saben ustedes por qué se les pone aceite a los motores de los carros? ¿Sí saben o no saben? Hay una fricción, hay un pistón. Bueno, hay 4 pistones, ¿verdad? Un pistón en las motos. Hay 4 pistones que están subiendo y bajando a velocidades tremendas, ¿verdad? 1000, 2000, 3000 revoluciones por segundo, dependiendo de la pata de cada quien. Y van subiendo y bajando, y se calienta el fierro, y cuando van fierro con fierro sin aceite, pues se desviela. ¿Qué es eso? Hay una parte en la que sube y baja el pistón que se llama biela. Cuando el motor se desviela, quiere decir que la biela o se quebró o se dobló. ¿Por qué? Porque no hay aceite. Cuando nosotros en la iglesia, hermanos, no está el aceite del Espíritu Santo que nos una, vamos a terminar doblados, quebrados y fracturados y divididos, hermano. Me gusta mucho, hermano, cómo la palabra del Señor nos habla en Eclesiastés 4:12. Quiero leerlo, hermanos, en la palabra de Dios, la versión Nueva Biblia Viva. La versión Nueva Biblia Viva lo dice de la siguiente manera: y uno solo puede ser atacado y vencido, pero 2, espalda con espalda, pueden resistir y triunfar. Y 3 son mejores aún, pues una cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. Esto me lleva, hermanos, a una escena épica, de esas que vemos a veces en las películas donde hay guerra de espadas. ¿Sí? Cuando hay 2 personas luchando por sus vidas en contra de un grupo de personas que vienen contra ellos, y uno cuida la espalda del otro. Eso es bien importante, hermano, que nosotros nos cuidemos las espaldas entre nosotros, que estemos juntos luchando por una misma meta. La palabra del Señor nos habla, hermanos, allá en el libro de las Crónicas, que Nahas,
uno de los reyes de los amonitas, había muerto. Y David manda mensajeros para consolar a Hanún, que era su hijo. Pero los consejeros de Hanún le dicen: no, estos no vienen a consolarte, vienen a espiar la tierra, nos van a atacar, nos van a conquistar. Entonces toman a los mensajeros de David, les cortan la barba, les cortan las túnicas hasta las nalgas, los golpean y los matan heridos. Entonces entienden que se hicieron abominables ante los ojos de David y mandan traer otros ejércitos, otros 4 reyes, y se confabulan con esos 4 reyes, los toman a sueldo y se ponen en orden de batalla. Y David se da cuenta de esto y manda a Joab con todo el ejército. Y los hijos de Amón, dice la Biblia, salieron y ordenaron la batalla en la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Fíjense bien, se pusieron en 2 frentes. Los amonitas en un lado, Israel en medio y los otros reyes del otro lado. Entonces Joab, viendo que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados, agarró los meros, vénganse ustedes conmigo. Y dice que él ordenó su ejército contra los sirios, es decir, contra los 4 reyes. Pero dice la palabra, hermanos, que le dijo a su hermano Abisaí, le dijo: tú vas contra los amonitas y yo contra los otros reyes, y si los hijos de Amón pueden más que tú, yo te daré ayuda, pero si los sirios pueden más que yo, entonces tú me ayudarás. Eso se llama unidad. ¿Por qué, hermano? Porque a veces hay situaciones con las que nosotros no podemos, solos no podemos. Y cuando nosotros no podemos y usted nos ayuda, entonces nosotros podemos salir en victoria, porque sabemos que tenemos ese respaldo. Igual de allá para acá o de aquí para allá, es lo mismo. Cuando yo sé que usted tiene una necesidad, una situación en la que a lo mejor una palabra le puede ayudar, en la que una oración le puede ayudar, a lo mejor una ofrenda le puede ayudar, yo no sé de qué manera, pero cuando hay unidad entre nosotros, no hay crisis, no hay situación difícil que no podamos vencer y salir adelante, porque sabemos que hay un respaldo detrás de nosotros, que no estamos solos, que hay alguien velando por nosotros, aleluya, porque el Señor ha puesto un cuerpo en el cual hemos sido injertados, y en el cuerpo todos nos defendemos, todos nos cuidamos, porque somos uno en el Señor. Pero cuando va uno solo, cuando en lugar de darle la mano le damos el pie y le hacemos así, entonces no habrá victoria. Ustedes deben entender, necesitamos la unidad, y la unidad no se va a dar si no hay amor. Fíjense bien, hermano, a simple vista. Esto lo encontramos, hermanos, en 1 de Crónicas 19, de 9 al 13. A simple vista podemos ver la unidad que había entre ellos dos, entre Joab y Abisaí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque sabían que no venían solamente como parte de un mismo ejército. Ellos se sabían parte de un mismo cuerpo, de un mismo ejército. Pero ¿sabe qué? Ellos se veían no solamente como compañeros de armas, sino como lo que eran: hermanos. Fíjense que muchas veces, cuando yo era niño, muchas veces me llegué a pelear con mi hermano, con uno de ellos. Muchas veces tuvimos diferencias, tuvimos discusiones. Un día llegué llorando a la casa porque un otro niño de ahí del barrio me había puesto una patada, y que se le prende el fuerte a mi hermano. Ya va. ¿Y a dónde vas, Carlos? Le dijo mi mamá. Voy a poner unas patadas. Los hijos regresó llorando. ¿Qué pasó? Me pusieron mis patadas. ¿Qué lo movió a él a que le pusieran sus patadas? ¿Qué fue lo que lo movió? Que él me veía como su hermano.
Y estamos ahí para echarnos la mano. Cuando en la iglesia nos aprendemos a ver como lo que somos, no nos decimos hermanos porque sí, lo veíamos ahorita en la dominicana. No nos decimos hermanos porque sí, somos parte de un mismo cuerpo, somos parte de la misma iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y tenemos que aprender a vernos como hermanos en unidad. A veces sale una necesidad, surge la necesidad. Yo quiero darle gracias a Dios y a ustedes por el apoyo que nos dieron ahora que fuimos operados, Judith y yo. Porque algunos todavía están al pendiente, hermano, ¿cómo está Judith? Porque todavía siguen orando, porque todavía siguen al pendiente de nosotros. Yo le doy gracias a Dios por eso. Pero sabe que no somos los únicos, hay necesidades que a veces surgen y tenemos que estar allí. La iglesia de nuestro tiempo debe esforzarse por mantener la unidad, de otra manera seremos vencidos. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19. Dice la palabra del Señor: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica. ¿Por quién? ¿Por qué? Por todos los santos. Escuche eso, hermano. Eso habla de unidad, eso habla de un cuerpo de creyentes que está orando los unos por los otros. Que no se cierra solamente en su propia necesidad, que no se cierra solamente en sus propios problemas, que no se cierra solamente en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que yo espero, sino en lo que está pasando, mi hermano. Allá los misioneros que quizás tendrán hambre, el Señor bendícelos, guárdalos, protégelos, suple su necesidad. Aquel hermano, aquella hermana que está quizás pasando por alguna crisis matrimonial, Señor, glorifícate en ese matrimonio, bendice esa familia, llénales de tu gracia. Necesitamos entender la importancia de la oración, hermano. Uno de los recursos que tenemos en la batalla espiritual es la oración, pero necesitamos saber que no somos los únicos que necesitamos de Dios. Yo estoy explicando. A lo mejor no podemos estar en el mismo frente, como Abisaí no estaba en el mismo frente que su hermano Joab, pero los dos estaban en la misma lucha. Los dos estaban en la misma batalla. Los dos estaban ahí. Si los amonitas pueden más que yo, tú me darás ayuda. Y si los sirios pueden más que yo, tú me darás ayuda. Y si los amonitas pueden más que tú, yo te daré ayuda a ti. No estaban en el mismo frente. No tenían el mismo problema, no tenían la misma dificultad. Uno quizás estará enfermo, otro quizás tendrá hambre, otro quizás tendrá problemas en su matrimonio. Hay una gran variedad de situaciones que pueden llegar a nuestras vidas, desde lo más simple hasta lo más complejo. Pero somos uno, y como uno que somos tenemos que seguir luchando y buscando que Dios se glorifique en el cuerpo de Cristo. Esto, hermanos amados, me pareció muy interesante cuando dice por todos los santos y por mí. Pablo, todavía siendo apóstol, sentía la necesidad de que la iglesia estuviera orando por él. Dice: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dice que Pablo era una persona que sabía lo que eran los naufragios, que sabía lo que era tener hambre, que sabía lo que era ser mordido por una serpiente venenosa, que sabía lo que era estar enfermo. ¿Y cuál era su petición? Oren por mí para que yo pueda predicar la palabra, para que yo tenga revelación de lo alto. Oren por mí para que yo pueda predicar con poder, con denuedo el misterio del Evangelio. Qué importante es esto, hermano. Que entendamos que somos uno y que en la medida que lo entendamos podamos estar pendientes los unos de los otros, amarnos los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque de esta manera no daremos lugar al diablo.
Biblia, perdonaos si alguno tiene algo contra otro, para que el diablo no gane ventaja sobre nosotros. ¿Cómo nos vamos a poder perdonar si no entendemos que somos uno? ¿Cómo podremos entender que somos uno si no nos amamos? Hay que buscar el amor, hermanos. Hay que buscar el amor entre nosotros. En segundo lugar, los creyentes podemos alcanzar la victoria sobre el maligno recordando siempre, escuchen lo que les voy a decir, esto es algo hermoso, recordando siempre que nuestros pecados ya han sido perdonados por el nombre de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra del Señor: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Al hablar, hermanos, del perdón por el nombre, hablamos de los méritos de Cristo por los cuales nuestros pecados fueron perdonados. Me llamó la atención, hermanos, que no dice en el nombre. No dice en el nombre, dice por el nombre. Cuando estamos hablando de aquí de por su nombre, no hablamos, hermanos, de su nombre personal. Hablamos de la autoridad, hablamos de los méritos en su nombre. No sé si me expliqué. No estamos hablando del nombre de Jesús como tal, estamos hablando de la autoridad que existe en Jesús por sus méritos para darnos el perdón. ¿Saben de que una de las cosas por las que los judíos no creen que Jesús es el Mesías es porque Él perdonaba pecados? Fíjense qué tremendo está eso. Una de las razones por las que los judíos no creen que Jesús fuera el Mesías es porque Él perdona pecados. ¿Qué méritos hay en un hombre para perdonar pecados? En un hombre común no hay ninguno. Todos somos pecadores, todos hemos pecado y todos estamos bajo la misma sentencia de muerte por nuestros pecados. Pero Jesús es el Hijo de Dios, el que vino por obra del Espíritu Santo, el que dio su vida por nosotros. No hay mayor mérito que ese. Jesús dio su vida, dio su sangre por cada uno de nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y la muerte es en el infierno, es en el lago de fuego, no hay más. La paga del pecado es muerte, pero Jesús vino y dio su vida por nosotros para que usted y para que yo no tuviéramos que morir por nuestros pecados. Por eso es que Jesús tiene los méritos necesarios. ¿Saben por qué? Porque Jesús siempre hacía lo que el Padre decía, siempre fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, no cualquier muerte. No fue que lo agarraron a balazos, no fue que se cayó y se desnucó. Él fue muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Podemos ver, hermanos amados, algunos casos de donde Jesús perdonaba pecados. Por ejemplo, aquel hombre que era bajado en una camilla desde un techo, ¿se acuerdan? Que agujeraron el techo y lo bajaron, y la Biblia dice: Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y eso escandalizó a muchos. Todavía sigue escandalizando a muchos. Pero solo Jesús tenía los méritos suficientes para hacer eso. Nadie me quita la vida, dijo Jesús, Juan capítulo 10, 18, si mal no me acuerdo. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y luego termina diciendo: este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Él no vino a la cruz no porque yo voy a... No, este mandamiento recibí. O sea, Él fue obediente, hermano. Y por esos méritos, oigan, yo le pregunto: ¿quién mejor que el crucificado, que el humillado, que el escupido, que el golpeado por nosotros, para decirle al Padre: Padre, perdónanos? Perdónalos, no saben lo que hacen. Imagínense que de repente llegara una persona aquí y nos asaltara a todo el mundo, y la policía lo atrapa allá afuera. ¿Quién mejor que nosotros para decirle: ¿saben qué? Suéltenlo, déjenlo que se vaya?
Nosotros somos los afectados. No sé si me estoy explicando. Hace tiempo, un actor de Hollywood, Sylvester Stallone, una mujer en una gasolinera le chocó la camioneta. Y la señora pues se veía una señora trabajadora, el carro no se veía muy lujoso que digamos. Y la señora no esperaba que el que se bajara de la camioneta fuera Rambo, ¿ah? Sino que se baja este hombre, ve el carro de la mujer y no solamente le pagó él el choque a la señora, él se hizo cargo de los gastos de su propia camioneta también. ¿Quién mejor que él para decirle aquí no pasó nada? O sea, no solamente pagó los gastos de su propio seguro, sino que pagó los gastos del carro de ella. ¿Quién mejor que él? Se animó que de la gasolinera le dijera, oye, no, pues perdónala, porque no, él se bajó del carro, de su camioneta, y le dijo, pues, llévelo a tanta allá, yo lo pago y andar. ¿Quién mejor que Jesús? ¿Quién mejor que Dios mismo, a quien nosotros ofendimos? A quien nosotros desobedecimos y a veces me pongo a pensar en aquellos que escupían a Jesús. Me pongo a pensar en aquellos que lo abofeteaban. Me pongo a pensar en aquellos que le golpeaban con la caña y los que pusieron la corona de espinas en su frente. En aquellos que gritaban crucifícale. Y a veces me veo a mí mismo haciendo eso. Yo no estaba ahí, pero estaba. Yo no estaba con la multitud que estaba al pie de la cruz viendo cómo lo crucificaban, cómo lo mataban. Yo no estaba ahí, pero estuve. Y fue él el que, estando en esa cruz y mirándome a mí, dijo: Padre, perdónalo, no sabe lo que hace. Mis pecados fueron perdonados por el único que podía hacerlo. Mis pecados fueron perdonados por aquel a quien yo había ofendido, lacerado, pisoteado. La justicia de Dios exige la muerte del pecador, pero Jesús vino a dar su vida, el justo por los injustos, dice la Escritura, para llevarnos a Dios. Como dice Pedro, su primera carta, capítulo 3, versículo 18, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarnos a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero volvió a la vida por medio del Espíritu. Y la palabra de Dios para todos. La pregunta es: ¿cómo puede un recuerdo ayudarnos a vencer al maligno? ¿Cómo puede un recuerdo ayudarme a vencer al maligno? Al haber sido perdonados, recibimos también la adopción de hijos de Dios. Y esto nos abre a todos nosotros la puerta de la vida eterna. En Cristo Jesús, por medio de Él, ahora tenemos una esperanza viva. Y si decimos viva, es porque Él mismo vive para siempre. Él es la garantía de que esa promesa se cumple. ¿Me explico? Él es la garantía de que un día estaremos con Él, porque Él vive. Hay un canto que dice: porque vive Él, puedo vivir mañana. Porque yo sé que en sus manos Él tiene el futuro. Así que, hermanos amados, el Señor mismo, un día de estos, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y estaremos con el Señor en el aire para siempre. Estaremos con Él, lo recibiremos en el aire y estaremos con Él para siempre. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. Y como el apóstol Juan dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo,
así como Él es puro. Así que un recuerdo puede ayudarme a vencer al maligno, porque yo entiendo, yo sé que fui perdonado y sé que por ese perdón tengo entrada con confianza al reino de los cielos, y que un día estaré con mi Padre, y que un día estaré en mis moradas eternas, y que un día podré caminar por las calles de oro. Ese recuerdo me tiene que dar la fuerza para que yo pueda seguir adelante, purificando mi vida, venciendo cada tentación, luchando contra el maligno a través de su palabra, a través de la obediencia, a través de la purificación de mi vida. Yo tengo que recordar a dónde voy, tengo que recordar de dónde vengo también y a dónde iba. Es importante que nosotros recordemos que si estamos aquí es porque fuimos perdonados, es porque fuimos rescatados, es porque cada una de nuestras culpas fue borrada de la lista. Dice el apóstol que Cristo Jesús clavó el acta de decretos que nos era contraria y la dejó clavada en la cruz. Así que ese recuerdo, hermanos, me tiene que ayudar, me tiene que fortalecer, me tiene que dar la gracia para seguir adelante. Cuando nosotros tenemos siempre delante de nosotros el gozo de la salvación, cuando nosotros tenemos siempre delante de nosotros esa memoria de que un día vamos a estar en su presencia, ese recuerdo, hermanos, va a ayudar a purificar. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Si vamos a la palabra, 1 de Juan, capítulo 3, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así es como podemos vencer al maligno, hermano, recordando quiénes somos, recordando quiénes fuimos, pero recordando quiénes somos ahora. Ahora sois hijos de Dios, porque nuestros pecados fueron perdonados. Preocúpese aquel que no ha rendido su vida a Jesús. Preocúpese aquel que ha rechazado la misericordia. Pero usted diga, ahora somos hechos hijos de Dios por la adopción del Espíritu Santo. Qué importante es esto, hermanos. El recuerdo de que algún día, no muy lejano, estaremos en su presencia y Él nos dará esa corona de gloria, incorruptible de gloria, la cual, dice su palabra, nos dará el Señor Jesucristo, un juez justo, el Rey de toda la tierra. Así que podemos vencer al maligno por el perdón de nuestros pecados por su nombre. Él tiene autoridad para eso. En tercer lugar, hermanos, los creyentes podemos alcanzar la victoria sobre el maligno permaneciendo en la doctrina verdadera. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No podremos vencer al maligno si su palabra, si la palabra de Dios no permanece en nosotros, y si nosotros no permanecemos en la palabra de Dios. Esto tengo que ser bien claro, hermanos. Versículo 13 dice: habéis conocido al Padre. Al decir que hemos conocido al Padre, el apóstol no está diciendo que Jesús y el Padre sean la misma persona. Tenemos que tener cuidado en eso, hermano. La palabra habla claramente de una división en la deidad, una trinidad en la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre. Hay una trinidad, una unidad compuesta. Pero entonces
entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Cuando el apóstol dice, habéis conocido al Padre, ¿de qué está hablando? Está hablando de que conocemos la voluntad de Dios, conocemos su santidad, conocemos su misericordia, conocemos su poder, conocemos su gracia por la palabra que hemos recibido. Porque hemos entendido su palabra, porque nos ha sido expuesta, porque el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo han venido y han abierto nuestro entendimiento para que podamos entender la palabra y comprenderla y conocer y saber qué es lo que Dios espera de nosotros y qué es lo que nosotros podemos esperar de Dios. El problema de nuestro tiempo es que estamos como en los tiempos de la iglesia primitiva, en que los griegos buscaban sabiduría y los judíos buscaban señales. En ese tiempo estamos. La iglesia está en ese tiempo. La iglesia, amados hermanos, se está moviendo por un mover sobrenatural, o al menos así lo quieren ver. En que si no hay milagros, Dios no está. En que si no hay alguien que se caiga, en que si no hay alguien que tiemble, en que si no hay alguien que llore, en que si no hay alguien que sale, Dios no está. Buscan milagros más que el que hace los milagros. Y el problema, hermanos amados, es que vemos gente, por ejemplo, hay iglesias donde ni siquiera se predica la palabra, 40, 50, 60 minutos de alabanza y 15 minutos de predicación, y a veces ni siquiera hay predicación, y de repente ya vemos gente cayendo y sanando y haciendo cosas, porque el Espíritu Santo se está moviendo. Hermano amado, el Espíritu se sujeta a la palabra, y la palabra está sujeta al Espíritu. Entonces es importante que lo entendamos. Pero a veces nos emocionan, a veces nos hacen llorar y nos hacen caernos y nos hacen de muchas cosas. Yo les he platicado de cuando estábamos en una hermana me dijo, ay hijo, me duele mucho la cintura. Pero pues también se aventó un clavado mortal hacia atrás. Una hermana a mí me dijo, yo lo vi, que usted no se cayó, no, y usted puso el pie atrás, me dijo. Y yo, pues claro, el piso está re duro. Pero es que no, así va y de repente los empujan. Yo sé lo que es caerse por el Espíritu Santo. A mí me ha derribado el Espíritu. Sé lo que es eso. Y sé lo que es que vayan y te manipulen también, lo sé. Y eso es algo que tenemos que evitar. Y para evitarlo necesitamos doctrina, saber lo que la Biblia enseña, entender lo que la palabra de Dios nos dice. Pero hemos hecho a un lado la palabra. ¿Por qué? Porque queremos emocionarnos. Queremos emociones y queremos emociones que algunos altares ya no son altares, son escenarios. La palabra del Señor, hermano, nos habla de que tenemos que tener cuidado de la doctrina. Hay escenarios donde hasta humo echan. Y ya no es un grupo de alabanza, ya es un grupo que hace un show. Ya no alaban, ya no glorifican a Dios, ya tienen la alabanza y la glorificación para ellos. No me lo va a creer, hermano, pero hay músicos que ganan lo que un pastor no gana en un año, ellos lo ganan en una hora o menos. Porque han cambiado muchas cosas. ¿Y saben por qué han cambiado tantas cosas? Porque la doctrina se ha ido diluyendo. Se ha ido diluyendo. Hoy mucha gente se mueve exactamente igual que en aquellos tiempos, buscan señales. Otros buscan sabiduría. Toda una revelación, dicen algunos, ¿verdad? Y de repente se levanta una persona que sale con que los billetes hablan. Que fue y le cerró el taller a Santa Claus. Nomás para que se dé una idea de lo fantasiosos que son a veces. No porque estemos aquí atrás del púlpito, hermanos amados, quiere decir que estamos en lo correcto. Tenemos que ir a la palabra para ver si el que está en el púlpito está en lo correcto. Yo sé, hermano, que esto me compromete a mí delante de ustedes. En cierta ocasión yo les decía a unos hermanos en una iglesia, no me cierre su Biblia, no la cierre. Les decía, a ver, hermanos, ¿de qué color era la paloma que descendió el día que Jesús fue bautizado? Y todos me dijeron, blanca. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Dónde dice la Biblia que la paloma fuera blanca? En ninguna parte. Muéstremelo con la Biblia. El asunto aquí, hermanos, en ninguna parte dice. Y si la Biblia no lo dice, yo no tengo por qué creerlo. ¿Por fe en qué? ¿En lo que usted quiere? No,
tenemos que creer lo que la Biblia dice, y punto. El apóstol Pablo dice, no penséis más de lo que está escrito, y punto. Tenemos la unción del Santo, dice la palabra del Señor, y la unción del Santo nos va a hacer entender la palabra de Dios, y eso es lo que tenemos que buscar, entender la palabra de Dios y no pensar más allá de lo que está escrito, porque la palabra es clara. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero si me voy a poner a pensar en fábulas, en cuentos, en historias, vamos a terminar desviados, completamente desviados y torcidos. ¿Por qué? Porque yo tengo que creer esto, porque yo lo creo. No. ¿Qué dice la palabra? A la ley y al testimonio. La doctrina es importante, es vital la doctrina para nosotros. No podemos prescindir de la palabra, no podemos prescindir de lo que la palabra enseña, porque vamos a entregar lo más valioso que tenemos, nuestra salvación. ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob estaba ya, Isaac ya estaba ciego. Y llega Jacob y habla una palabra muy similar a la que habla Esaú. Pero Jacob dice, levántese, padre mío, y coma del guiso que le traje para que me bendiga. Llega Esaú, después de que Jacob sale con la bendición, llega Esaú y le dice, levántese, mi padre. Habla de una forma bien diferente, aunque las palabras son similares. Y entonces dice la Biblia que Isaac se estremeció con un grande estremecimiento. Y dijo, ¿quién vino antes que tú? Yo le bendije y será bendito. Escuche. Cuando estudiamos el libro del Génesis, hermano, no me dejará mentir. Cuando estudiamos el libro del Génesis, analizamos lo que era eso, de la comida. Todos los pactos se sellaban con una comida, se sellaban con una cena. Por eso Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso hacía irrevocable cualquier contrato, irrevocable. Por eso Isaac dice, yo le bendije y será bendito. No hay manera de recuperar lo que ya le dije, no hay manera de regresar mi bendición, no hay manera de quitársela. Él será bendito. ¿Qué pasó con Isaac? ¿Por qué entregó la bendición? Miren, la Biblia dice que Isaac era tan listo, era tan inteligente, que dijo, esa voz es la voz de Jacob. Esa voz es la voz de Jacob. Y le dijo, ven, hijo, acércate para que te huela. Y lo olió. El que iba vestido con pieles de chiva, ¿se acuerdan? Dijo, no, pues me la chivo, ¿sí? Y lo palpó. Le palpó el cabello, los vellos de la chiva. Y están los pelos duros, llenos de grasa, así es. Pero nunca se acordó de las palabras que Dios había dicho. El mayor servirá al menor. Él hizo a un lado esa palabra. Hizo a un lado la palabra que Dios había dado. Por eso se estremeció con tan grande estremecimiento. Porque perdió el piso. Porque perdió la palabra. Porque hizo a un lado la palabra. Hoy hay mucha gente entregando lo más valioso que tenemos, nuestra salvación. Porque han hecho a un lado la palabra. Porque han preferido el show. Porque han preferido la emoción de la revelación, de la nueva profecía. Y se van sobre los libros que escriben los supuestos apóstoles o profetas. Una nueva revelación que nada tiene que ver con el Evangelio, que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Y muchos están yendo al infierno. Están en una iglesia cristiana. Y si es terrible irse al infierno por no haber escuchado nunca la palabra de Dios, ¿cuánto más terrible será irse al infierno a dar un cumplido? Por desechar la palabra, por desechar la doctrina.
Dice la palabra de Dios que los atenienses y los extranjeros residentes allí en Atenas, cuando Pablo llegó, en nada se interesaban, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en oír o en decir algo nuevo. Así estamos ahorita. Así estamos ahorita. Mucha gente se cansa de escuchar la palabra de Dios y dicen, otra vez lo mismo, otra vez frijoles. Y quieren oír algo nuevo. Y quieren escuchar una nueva doctrina, una nueva revelación, quieren saber algo más, quieren conocer los misterios de Dios. Y a veces me comentaba ahorita hace rato una situación. Bueno, ustedes saben lo que pasó con sus compañeros de trabajo. Y alguien le hizo una pregunta medio difícil. Y Evel, no recuerdo exactamente cuál fue la pregunta, pero Evel le dijo: los misterios déjaselos a Dios. Tú tienes que aceptar lo que está ahí, escrito. Esto es importante, hermano. Necesitamos entender que no podremos vencer al maligno de nuestras almas a menos que tengamos cuidado de mantenernos en la sana doctrina. Entre todas las cosas que menciona la Biblia, ahí en Efesios, capítulo 6, en cuanto a la armadura de Dios, la armadura de la fe, lo único que Dios nos da como arma de ataque es la Biblia. ¿Sí lo sabe? Habla del escudo de la fe, del yelmo de la salvación, de la coraza de justicia, del cinturón de la verdad, habla del calzado del apresto de la paz, pero habla de la espada del Espíritu. Entre todo lo que nos proporciona Dios, solamente la palabra nos es dada como arma para derribar argumentos y toda altivez que se levante contra todo conocimiento de Dios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son argumentos, y los argumentos están en la doctrina. Hace tiempo salió una película que se llama Calla o Para o mi mamá dispara. Así se llama, Para o mi mamá dispara. Es un policía. Es un policía que tiene una mamá, una ancianita, su mamá. Y un día llega la mamá a visitarlo y encuentra su arma, la arma del policía. Y la ve medio llena como de aceitito y así la ve medio sucia, la ve la señora y se pone a lavar la pistola, le saca las bandas y la lava y con jabón desde para atrás, total que la dejó inservible. Y el policía le dice: pero mamá, ¿por qué agarraste mi arma? Mamá, me la echaste a perder, que no sé qué. Dice: pues es que yo la vi muy sucia y llena de aceite y que no sé qué. Pero me echó a perder. Hermanos, hay infinidad de mamás que han lavado el arma del cristiano y van a echar a perder. Han embellecido tanto el evangelio. Si tú te arrepientes, vas a sanar. Si tú te arrepientes, tu marido va a cambiar. Si tú te arrepientes, va a pasar esto y va a pasar esto otro, y pura bendición, y vas a prosperar, y te vas a ganar la lotería, y vas a poder tener un departamento en Acapulco, y han embellecido tanto el evangelio, lo han limpiado también, que lo han hecho inservible para salvación. No sé si me estoy haciendo entender. Le han quitado ese poder salvífico al evangelio, porque le han quitado esa confrontación con el pecador. Es que tenemos que la gente esté a gusto, que la gente vea que se sienta bien, que se sienta a gusto, cómoda. Eso de que estén hablando de pecado incomoda a la gente. Incomodas a la gente cuando le hablas del diezmo, incomodas a la gente cuando le hablas de pecado, incomodas a la gente cuando le hablas de santidad, incomodas a la gente. ¿Quién se siente muy cómodo con las inyecciones cuando le toca que se las pongan a usted? Y cuando se las ponen, ¿por qué se las ponen? Si se siente incómodo.
sea, vamos a suponer que ninguno de nosotros conoce lo que es la rabia. Es más, nunca hemos oído hablar de eso. La hidrofobia. Y de repente llega una persona con un maletín lleno de jeringas y nos dice: a ver, fórmense porque nos vamos a vacunar a todos contra la rabia. ¿A quién se dejaría? Contra el tétanos, contra la poliomielitis, contra, no sé, ¿quién se dejaría? Pero ahora que conocemos, ahora que sabemos lo que es la rabia, lo que es la poliomielitis, lo que es el tétano, lo que son todas esas enfermedades que hay, el coronavirus, ¿qué decimos? No, pues órale, ¿verdad? Órale, ¿o no? Donde vayan, porque ya sabemos. Quítele el pecado del evangelio. No sé si me estoy explicando. Y a ver quién se arrepiente. A ver quién viene y pide perdón por esos pecados. Deje de hablar de pecado. No mencione el pecado para nada. Y va a tener una iglesia de 20,000, 30,000 miembros, todos condenados al infierno. El poder salvífico en la palabra, porque no se tuvo cuidado de la doctrina. Y si un ciego guía a otro ciego, no sé si me estoy haciendo entender. Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Persiste. ¿Qué habla la palabra persiste? A pensar, hermanos, cuando yo gradué del Instituto Bíblico, hubo un hermano de la congregación que graduó antes que yo, 1 o 2 años antes que yo. Graduamos de la misma escuela bíblica, salimos de la misma congregación, y ahorita entre unas doctrinas bien torcidas. Hombres se dejaron crecer las barbas, quién sabe hasta dónde, y bueno, me parece que trajeron la que habla con los billetes y se llevó todos los billetes de los que están hablando con las bancas. Y digo, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasó? Es que yo, como pastor, aquí estamos hablando de una carta de un apóstol a un pastor. Y le dice: persiste en ello. Persiste. ¿En qué? En la doctrina. En cuidar la doctrina. ¿Sí dice eso? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué? ¿Sabe por qué no? Porque también somos humanos. Y a veces también nos dan ganas de tener carro. Y a veces también nos dan ganas de tener vacaciones. Y a veces también nos dan ganas de tener ciertas comodidades. Y cuando la iglesia no crece porque se predique el evangelio de verdad, se es tentado a predicar cualquier cantidad de tarugadas con tal de que la iglesia se llene y los diezmos lleguen. Por eso dice: persiste. No te dejes mover. ¿Por qué más te diría eso? Porque a veces hay doctrinas que llegan y deslumbran. Así como los deslumbran a ustedes, a veces somos deslumbrados también nosotros. A veces también a nosotros nos llega el deslumbre y nos encandila la doctrina que llega. Hace tiempo estuve en uno de esos meditados encuentros. Y una persona que estaba dando la conferencia, porque son conferencias las que se dan, hizo una pregunta y ella decía: ¿qué es más poderoso que la palabra de Dios? Y yo dije: pues Dios. Más poderoso que su palabra, no solamente Dios, porque Él tiene el poder para cumplirla, o para decir: no, simplemente no. Él tiene el poder para hacerlo.
¿Qué pasó con Nínive cuando Jonás se predicó? El juicio ya estaba decretado. De aquí a 40 días Nínive será destruida y punto. ¿Qué pasó? Dios dijo, no, pues espera un rato. Pues no, resulta que decía ya que no. Que lo más poderoso que la palabra de Dios eran las tradiciones de los hombres. Porque Jesús dijo, vosotros habéis invalidado la ley por vuestra tradición. Obviamente yo me resistí, ¿verdad? Y le dije, no señora, que los hombres hagan hablado la palabra de Dios no le quita poder a la palabra de Dios. La palabra sigue siendo la palabra. Ten cuidado, persiste la doctrina. Persiste. Porque a veces van a venir doctrinas a la iglesia. Si ustedes se fijan, soy de los que invitan muy poco a personas a predicar. Voy a tener aquí 3 años el mes que entra. 3 años. ¿Y cuántas veces hemos invitado gente a predicar? ¿Sabe por qué, hermano? Porque a veces llega gente con doctrinas bien extrañas. Y a veces le lavan el cerebro hasta el pastor. Conozco pastores que empezaron bien y de repente ya andan como que son más hebreos que Jesús. Son más hebreos que Abraham. ¿Sí sabe usted lo que significa hebreo? ¿Ah? El que cruza el río. Eso significa hebreo. Yo no sé si ya cruzó el canal Chueca, a lo mejor por eso se dice hebreo, ¿ah? Porque ya cruzó el canal. Y varias veces, ¿verdad? Es que todos tenemos en México. Bueno, con decirle que hay quien dice que el himno nacional es una profecía. El himno nacional mexicano que está en la Biblia. En fin, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. La doctrina es fundamental si queremos vencer al maligno. Jóvenes, no se dejen mover de la doctrina. Hermanos, hermanas, no se dejen mover de la doctrina. Que cuando alguien les pregunte, hermano, ustedes puedan responder conforme a la doctrina, conforme a la palabra. Que cuando usted se vea entre la espada y la pared por comentarios que escuchen, váyase a la doctrina, váyase a la palabra, ¿qué dice la Biblia? Para que no ande creyendo cuentos de hadas, como que la paloma era blanca. La Biblia no nos dice nada. ¿Estamos entendiendo? Y estamos, a lo mejor eso de la palabra puede estar muy trivial, si usted quiere. Pero así como en todo eso, pueden entrar muchas cosas. Muchas cosas. Como que usted siempre, como que usted pacte, como que usted tiene la autoridad para decretar o declarar cosas que no tenemos. La Biblia dice, hablando de Abraham, dice que Abraham tuvo una plática con Dios. Y cuando menciona a Dios dice que llama a las cosas que no son como si fuesen. Pero está hablando de Dios, no de Abraham. Tengamos cuidado con la doctrina. Usted y yo podemos vencer al maligno si nosotros buscamos la unidad de la iglesia. Podemos vencer al maligno juntos. Podemos vencer al maligno, hermanos, si buscamos mantenernos en Dios, mantenernos en comunión, mantenernos aferrados a la palabra, aferrados a la doctrina. Podemos vencer al maligno, hermanos, pero necesitamos recordar siempre de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Quiere ponerse en pie? Una cuarta cosa que quería mencionar, y lo voy a mencionar así nada más, porque ya no me da mucho tiempo. Podemos alcanzar la victoria sobre el maligno renunciando al mundo y a sus deseos. Jóvenes van a ser tentados de muchas formas. Adultos también, por supuesto. Pero cuando somos jóvenes tenemos la desventaja de la inexperiencia.
y tenemos quizá el deseo de experimentar, de conocer, de saber. Pero tenemos que aprender lo importante que es mantenernos en Dios, renunciar al mundo, porque las cosas del mundo finalmente pasan, se terminan y se acaban. Nada en este mundo es para siempre. El novio, la novia, cada noviazgo es un intento de matrimonio. Pero tienes que tener cuidado. Toda decisión que tomes va a tener consecuencias a futuro. Tenemos que aprender a renunciar al mundo y sus deseos, porque el mundo pasa. Los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, pasa. El mundo pasa en sus deseos. Así que hoy os quiero invitar, hermano, a que nos esforcemos. Todavía no terminamos. Todavía tenemos que llegar, todavía tenemos que vencer. Así que los invito, hermano, vengan al altar. Vengan al altar y al Señor, yo quiero vencer. Ayúdame a vencer, ayúdame a permanecer, ayúdame a perseverar en la doctrina. Ayúdame a amar a mis hermanos. Sobre todo a ese que me cae bien gordo, al pastor, ayúdame a amar a los hijos. Enséñame a buscar tu gracia. Quiero venir al altar y el altar está abierto. Padre, he predicado tu palabra, Señor. Y con todo mi corazón yo te digo, Señor, que quiero llegar, que quiero vencer, Señor. En toda lucha espiritual, Señor, que quiero vencer. He entendido, Señor, de dónde me sacaste. He entendido, Señor, que tú pagaste el precio por mí, que diste tu vida por mí, para que yo pudiera hoy tener la esperanza de la vida eterna, Señor. Y en este momento, Padre Celestial, yo quiero rogarte que tu Espíritu Santo lleve esta palabra a cada corazón, a cada uno de mis hermanos. Aquellos que están escuchando a través de internet, Señor, a los que estamos aquí. Y que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón, para que podamos entender la necesidad que tenemos de buscar tu presencia, de buscar tu gracia y tu misericordia. De estar siempre, Señor, pendientes de la doctrina, de estar siempre amándonos unos a otros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos a no olvidar de dónde fuimos sacados. Ayúdanos a renunciar, Señor, a todo aquello que estorba nuestro camino, para que lleguemos a la meta, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, por todos y cada uno de mis hermanos, Señor. Que sea tu nombre glorificado, Padre. Conforme a tu poder, conforme a tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús, Padre. Glorifícate, Señor. Manifiesta tu poder y tu gloria, Padre. Quiero invitarles, si hay alguien en esta tarde que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, que no ha entregado su vida. Yo les he visto a ustedes, a la mayoría, domingo a domingo, pero no conozco su corazón. Algunos quizá vienen por simpatía, es decir, les simpatizan, les gusta estar aquí. Pero si no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, siguen en la misma condenación que si no vinieran. Y no puedo irme de este lugar, ni puedo permitir que ustedes se vayan sin decirles: este puede ser el día, el último día en el que ustedes puedan rendir su vida delante de Él. Así que yo quiero invitarles, si hay alguien en este lugar que no ha recibido a Jesús, que no ha rendido su vida delante de Él, yo quiero invitarle para que lo haga en este momento y le diga: Señor, perdona mis pecados. No tiene que pasar al altar, no tiene que decírmelo a mí. Solo cierra sus ojos y dígale: Señor, perdóname. Usted conoce su vida. Si ha mentido, si ha robado, si ha adulterado, si ha blasfemado el nombre del Señor, si ha sido irrespetuoso para con sus padres, si no ha tenido a Dios en su corazón en primer lugar, si se ha postrado ante imágenes,
Ese es el momento en el que usted puede decirle: Señor, perdóname, porque he codiciado las cosas de otro, al grado de que no me importa hacer lo que sea con tal de tenerlo. Este es el momento. Dígale: Señor Jesús, perdóname. Perdóname porque he sido mentiroso, perdóname porque he sido adúltero, perdóname porque he sido ladrón, perdóname por lo que haya sido, por lo que usted haya sido. Pida perdón en esta tarde y dígale: Señor, yo quiero vencer al maligno, yo quiero vencer mi propia carnalidad, yo quiero vencer, Señor. Yo necesito de tu Espíritu Santo en mi vida, Jesús. Yo necesito que te glorifiques en mi corazón y me ayudes, Señor, porque yo quiero alcanzar la meta, yo quiero alcanzar el premio, yo quiero llegar a las moradas eternas, yo quiero llegar, Señor, a la mansión, yo quiero llegar, Padre, a ese lugar que me has preparado para ti, Señor. Yo necesito que tú me des dirección, yo necesito que tú me des sabiduría, yo necesito que tú me des de tu gracia, que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida y me llene de ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, extiende tu mano, derrama tu gracia, derrama tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Acepta, Señor, nuestras vidas delante de ti en esta tarde y perdona todo pecado, Señor. Limpia cada corazón, Señor. Aquí estamos, Señor, queremos llegar al final, queremos llegar a la meta, queremos buscar tu rostro, queremos buscar tu misericordia, queremos llenarnos de ti, Señor. A suplicarte, Señor, que llenes esta iglesia con tu poder, con tu Espíritu Santo, que podamos amarnos como hermanos, que podamos, Señor, mostrar ese amor entre nosotros, unirnos, Padre, para que el enemigo no haga nada entre nosotros. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre, a recordar siempre con gratitud,
miércoles a las 7 de la tarde allá en Urbi. Los viernes a las 6 de la tarde aquí tenemos oración. Los domingos a las 11 de la mañana escuela dominical y a las 12 del día nuestra reunión dominical. Que Dios bendiga, hermanos que están en internet. Los que estamos aquí, vamos a orar por nuestros hermanos que van a salir a vacaciones. Amén. Gloria a Dios. Si gusta ya, Miguel, terminar la transmisión. Dios bendiga.